Práctica de propiedades coligativas. Objetivos de la práctica. En esta ocasión, los objetivos de esta práctica eran los siguientes. Repasar formulación y nomenclatura de sales, escribir la ecuación de ionización de una sal. Reconocer, formular y nombrar los ácidos y los hidróxidos que dan origen a las sales con las que se trabajará. Verificar el efecto que produce en la temperatura de fusión y en la temperatura de ebullición del agua, el agregado de un soluto formado por una o varias partículas. Verificar entre varios líquidos, cuál tendrá mayor presión de vapor. Comprobar cómo afecta a la presión de vapor de un líquido volátil el agregado de un soluto. Observar cómo afecta a la presión osmótica trabajar con soluciones diluidas y con soluciones concentradas. Buscar información sobre la aplicabilidad de estas propiedades. Pero, ¿qué precisa saber antes que nada? ¿Qué son las soluciones? Son sistemas homogéneos, mezclas homogéneas conformadas por dos o más sustancias, las cuales son soluto, la de menor proporción; solvente, la de mayor proporción y la que determina el estado de la solución al disolver el soluto. Propiedades coligativas. Son aquellas propiedades de las soluciones que dependen de la cantidad de partículas disueltas de soluto, no importa qué tipo de soluto sea, sino la cantidad de partículas que aporta a la solución. Y son de gran importancia en la vida cotidiana, tanto en áreas de ciencia y tecnología. Por ejemplo, permiten separar los componentes de una disolución por destilación fraccionada, formular y crear mezclas anticongelantes. Hay 4 de estas propiedades: descenso crioscópico, aumento ebulloscópico, presión de vapor y presión osmótica. Estados de la materia. Propiedad intensiva que determina cómo se encuentran las partículas de cierta sustancia. Y hay 3 estados de agregación principales: líquido, sólido y gaseoso. ¿Qué son los cambios de estado? Los cambios de estado son un fenómeno termodinámico donde la materia experimenta cambios físicos reversibles, donde las fuerzas intermoleculares entre sus moléculas cambian tras recibir o perder energía en forma de calor. Estado líquido. El estado líquido es un estado de la materia que es intermedio entre el estado sólido y gaseoso, con la particularidad de que sus partículas están lo suficientemente juntas y eso permite su fluidez. Estos llegan a presentar distintas propiedades, las cuales son: presión de vapor, punto de ebullición, volatilidad, tensión superficial, capilaridad y viscosidad. Nomenclatura de las sales. Son conjunto de reglas químicas que permiten nombrar fórmulas de las sales, y estas están formadas por un catión y un anión. ¿Qué es un ion? Es una partícula la cual presenta una carga eléctrica. Catión, con carga positiva. Anión, con carga negativa. Sustancias empleadas. A lo largo de la práctica, hicimos uso de varias sustancias para distintas partes de la experimentación. Entre ellas cloruro de calcio, cloruro de hierro 3. Sacarosa, cloruro de sodio. Sulfato de magnesio, etanol. Acetona, ácido cítrico. Sulfato de hierro 3. Sulfato de sodio y agua. Aunque hay que tener cuidado con cada una según los pictogramas de seguridad que posean, como por ejemplo el cloruro férrico, que es corrosivo e irritante. Materiales empleados. Usamos varios en la práctica, entre ellos vaso de bohemia 100 ml, 250 ml, termómetro, tubos de ensayo, espátula, gradilla, varilla de vidrio, piseta, cuentagotas, trípode, tela metálica, balanza, caja de Petri, vidrio de reloj, mechero Bunsen, encendedor cronómetro, entre otros que no se emplearon por falta de tiempo. Descenso crioscópico. Es el descenso del punto de congelación, solidificación, de fusión. En esta parte de la práctica se debe medir una masa determinada de hielo, en nuestro caso alrededor de 60 gramos, y colocarla en un vaso de bohemia de 250 ml. Después, agregar 2 cucharadas al ras de una sal y agitar para disolverla. Esto se debe mezclar e introducir el termómetro en el hielo con sal y medir la temperatura cada 30 segundos. En base a las temperaturas que se van a observar y registrar, elaborar una tabla de datos temperatura en grados Celsius, en función del tiempo, en minutos, hasta que el docente indique cuándo dejar de medir, en nuestro caso hasta registrar alrededor de 40 datos.
Lo anteriormente mostrado es del cloruro de calcio. Este mismo procedimiento se debió volver a llevar a cabo, pero variando entre las sales cloruro de sodio, cloruro férrico hexahidratado, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, sulfato férrico y sacarosa. Aumento ebulloscópico. El aumento ebulloscópico es el aumento del punto de ebullición, temperatura ebullición, y en esta parte de la práctica se debió medir un volumen determinado de agua líquida destilada. En nuestro caso 60 mililitros. A continuación, se puede ver dicho volumen. Agregar 2 cucharadas al ras de una sal y agitar para disolverla. Tras eso, introducir el termómetro y medir el valor de la temperatura a tiempo cero. Para después, disponiendo del trípode, la tela metálica y el mechero Bunsen, calentar el sistema contenido dentro del vaso de Bohemia y medir la temperatura cada 30 segundos. En conjunto a esto, se debió elaborar una tabla de datos temperatura, en grados Celsius, en función del tiempo, en minutos, hasta que el docente indique cuándo dejar de medir, que para nuestro caso es cuando forme 2 mesetas, que es la constancia de temperatura. Visualmente, es cuando hierve. El experimento que se estuvo viendo anteriormente era del sulfato de magnesio. Y, al igual que en descenso crioscópico, este mismo proceso se debió hacer con las otras 6 sales mencionadas en la anterior experimentación, que, por cuestiones de tiempo, nos tuvimos que compartir los resultados entre los otros 2 subgrupos. Presión de vapor. En esta sección de la práctica, se hicieron 2 partes o experimentos de presión de vapor. El primero era, sobre una caja de Petri, colocar lo suficientemente separadas, una gota de etanol, una gota de acetona y una gota de agua, y con un cronómetro, medir el tiempo en el que dichas gotas se evaporan al recibir el calor del entorno. La segunda parte, era en 3 tubos de ensayo colocar con el cuentagotas unas 20 gotas de etanol, acetona o agua dentro de estos, uno por cada tubo de ensayo. Para evitar confusiones, nombramos cada tubo con el nombre de la sustancia que contenían. Después, a cada sustancia mezclar la media cucharadita al ras de ácido cítrico. Antes de estudiar su evaporación, asegurar que se mezclen la sustancia como corresponde. E igual que en la anterior parte, colocar una gota de cada mezcla en una caja de Petri para estudiar su evaporación y volatilidad. Presión osmótica. Por temas de tiempo, no nos dio tiempo de realizarlo, pero conseguimos un video de esta propiedad. Nos faltaba una propiedad coligativa de las disoluciones. Se trata, esta vez, de la presión osmótica. Supongamos que tenemos 2 compartimentos separados por una membrana semipermeable. Esto es, una membrana que deja pasar el disolvente pero no el soluto. Como membrana semipermeable voy a utilizar un trozo de celofán. Se distingue, por ejemplo, del polietileno, en que es más brillante, y por el ruido que hace al apretarlo. Y estos serán los 2 recipientes. En el embudo voy a colocar el papel de celofán, así, y lo sujetaré con una goma. Ahora preparo una disolución de agua con sal o cloruro de sodio. Pongo agua destilada en este contenedor, coloco el embudo y con esta jeringa voy a meter el agua salada dentro del embudo. Ha aparecido un primer problema, el cierre no es estanco, por aquí se sale la disolución. Voy a ponerle más gomas. Para que se vea mejor le voy a añadir un poco de colorante alimentario. Voy a poner cinta adhesiva de doble cara para que no resbale la goma por el embudo. Y esta pulsera de goma que es bastante fuerte.
En el compartimento izquierdo la concentración de soluto es mucho menor que en el derecho. El disolvente atraviesa la membrana semipermeable siempre desde donde hay menos soluto a donde hay más, como si quisiera compensar las concentraciones en ambos compartimentos. Este fenómeno se conoce como ósmosis. Por tanto, el disolvente fluirá de izquierda a derecha y aumentará la altura en el compartimento derecho. Esa altura se conoce como presión hidrostática. La presión osmótica se define como la presión que hay que ejercer sobre una disolución para evitar que entre en ella disolvente puro a través de una membrana semipermeable. A mayor concentración de soluto, mayor presión osmótica. A mayor temperatura, también mayor será la presión osmótica. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Carl Pachmann, de Culiacán, en México, a Desange, también de México, a Wilberto Chávez y la comunidad estudiantil de la Universidad Católica de Honduras, a José Mutans de Guayaquil, en Ecuador, a Mariel Trejo, de España, y a los alumnos de Ingeniería Química de TESGI, de México. Nos vemos los lunes en CienciaVit. Resultados de la práctica del descenso crioscópico. Pues en base a la tabla de datos realizados y las gráficas que estarán viendo a continuación, que casi todas lograron pasar la temperatura bajo cero y que todas formaron entre 1 y 2 mesetas, algunos hicieron más. De aumento ebullioscópico. Pues en base a la tabla de datos realizados de estos experimentos y las gráficas que están viendo, que casi todas lograron formar entre 1 y 2 mesetas, algunos hicieron más y en su mayoría por encima o en las cercanías de los 100 grados Celsius. Por último, al menos de los que llevamos a cabo, los resultados de presión de vapor nos indicaron que el más volátil es la acetona y el menos volátil es el agua, mientras que el etanol vendría siendo el intermedio entre ambos. Además, nos pareció interesante mostrar los datos y especificaciones de los instrumentos y de las condiciones a la hora de trabajar. Conclusión de la práctica. Pudimos comprobar que las propiedades coligativas dependen del número de partículas de soluto. Al agregar un soluto como una sal al agua, se observó que provoca un descenso o aumento en la temperatura. También, pudimos ver que el líquido era más volátil a través del tiempo de evaporación y que un soluto disminuye la presión de vapor. Aprendimos conceptos como ionización de sales, formulación y nomenclatura, y fuerzas intermoleculares. Esta práctica ayudó a aplicar conocimientos teóricos.